que recuerdo. Decía que vivimos rodeados de narrativas digitales, y sobre todo aún más en esta época de cuarentena, ¿no? Donde han surgido desde las historias más variadas y hemos recibido por las distintas medios, las distintas redes, historias narradas digitalmente. Una narrativa digital es una narrativa, ¿no? Un cuento, una historia, que se la cuenta a través de un medio digital. Y lo que tiene la narrativa digital es que puede utilizar distintos formatos en cuanto a distintos recursos. O sea, puede utilizar imagen ilustrada, imagen grabada, imagen fotográfica, links. O sea, uno puede estar mirando un video y de pronto tener que linkear, tocar el link que te lleva a otra publicación. Puede tener, no es que deba tener, ¿no? Puede tener narraciones orales, puede tener narraciones en videograph, ¿no? Escritas, puede tener sonido. Todos los recursos que nosotros usamos para contar una narrativa tiene que tener fundamentalmente un sentido. Y las narrativas digitales pueden también ser usadas con fines educativos, con fines informativos, con fines publicitarios, por ejemplo. En todo este tiempo yo he visto cosas sumamente interesantes, ¿no? Como narrativas digitales. Lo que pasa es que la gente por ahí la construye y no sabe que lo que está haciendo es una narrativa digital. Nosotros como docentes, ¿sí? Ustedes como docentes van a tener la tarea, la linda tarea, de generar una narrativa digital. ¿Por qué? Porque, digamos, es el medio más recomendado para presentar una clase, por ejemplo, para ejemplificar. Porque los chicos están acostumbrados a utilizar la tecnología, todo esto nos ha llevado a la obligatoriedad de utilizar la tecnología, pero lo que los chicos no tienen es el uso consentido, ¿no? Ellos te arman un relato, una narrativa, sin saber que lo están armando, pero por ahí no tiene un fin, ¿sí? Lo que nosotros vamos a generar es una narrativa digital con un sentido, ¿sí? Con un fin. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son las narrativas y de la diversidad de narrativas que tenemos. Esperen que me voy a sacar el volumen, porque hay algunos que tienen audio. Aguanten un segundito. Esperen que entro a cerrar. Bueno, a ver, por ejemplo, esto no, pues esto después lo van a mirar ustedes. Una narrativa digital, vamos a sacar un ejemplo que me parece interesante y es que es probable que ustedes lo hayan visto, es a Gabriel Lucero. Hola, soy Carlos Albarrán, alias Kentuque, me dedico a la animación 2D y 3D y a la motion graphic. A Gabriel Lucero en Gente Rota. Es probable que lo conozcan, alguien muy conocido. Ahí va. Los días par, impar, ¿no? Sábado, domingo. ¿Y sábado es par o es impar? ¿Cómo sabes si lunes, martes, miércoles? Tiene así, no, o sea, no entiendo cómo sabe qué día es par y qué día es impar. ¿Que hay lunes, miércoles, viernes será par? Hola gente, me quedan unas dudas que a lo mejor alguno de ustedes tiene un poco más la posta. Si yo necesito hacer una compra no esencial, como dice acá, habla de días pares e impares, ¿se refiere al número de día o al día de la semana? Que el lunes es el día 1, día par, y el martes es día impar, o el 8 es día par y el 9 es día impar. Encima la semana tiene 7, sería desparejo. Esa es mi duda. Gracias. Igual como es cero, para mí no cuenta ni como par ni como impar, y yo podría salir cualquier día. Par y par. Hoy es sábado 9. ¿Qué es el 9? O sea, como que los días de semana, si son par o impar, se relaciona con el número de día que es. No es que siempre el sábado es par y el domingo siempre es impar. Si el sábado es 16 de agosto, es que es par.
así sería el criterio. Bueno, yo no había pensado en algo que ahora recién lo pensé porque lo leí en Twitter. ¿Vieron lo de los días pares e impares? Yo jamás pensé en el número del día, o sea, en la fecha. Yo lo que pensaba era que lunes, miércoles y viernes era impar y martes y jueves era par. Pero al parecer es por la fecha, ¿no? Ay, qué confusión. Pero, no te vayas a reír cuando te cuento, pero vos estudias matemática. Viste que ahora se puede salir un día los números que terminan, los DNI que terminan en par y otro día los que terminan en impar. Yo me acuerdo que di eso en la escuela, o sea, me acuerdo del 1 al 10 poner, o sea, los números simples, pero mi DNI 30, 150. Bien, vamos a otro ejemplo, porque después igual se los subo, los tienen en el documento, para que lo vean. Vamos a otro. Esperen un segundito. Acá donde estoy. Origen fue una nota al pie. Vamos con otra narrativa. Hola, soy María Aranguren, lectora, investigadora, escritora e ilustradora. Hace unos años empecé a trabajar en un proyecto algo raro, un poco fantasioso y otro tanto incierto. En el origen fue una nota al pie y un osampo, un animal nunca visto pero capaz de generar las intrigas más desopilantes. Al osampo le siguieron los flamellos, los sembas, las eromitas, los corocús, los cuyuries, las orollas, los cratillibios y otros animales que se me antojaron de más reales. Tanto que podía retratarlos, contarlos y existirlos. Mientras escribía y dibujaba todas estas faunas, me topé con libros y autores hermosos. Thoreau, Darwin, Muir, por solo nombrar algunos. Hombres de la naturaleza y las exploraciones. Filósofos, curiosos, revolucionarios. Me pareció entonces justo que hubiese una voz que narrara toda esta historia y aparecieron las páginas del diario de un hombre de una sola obsesión, el mundo natural. Rara vez tiene el juego de la poesía, la irresistible seducción del discurso científico, la complicidad y la introspección de un diario, la certeza de la tinta china, y los aires de cualquier vieja enciclopedia de esas que ambicionaban abarcar el universo todo. Si te gusta el libro y querés colaborar para que pueda publicarse, podés comprarlo a precio de preventa. Vos te llevas uno y ayudás a que se imprima para que otros también lo conozcan. Ojalá te sumes. Una narrativa pura y exclusivamente publicitaria, ¿no? Donde el fin es que le compren justamente el libro. Las narrativas pueden tener distintos fines. Vamos a un trabajo de una compañera de ustedes, del año pasado. Vamos a otro ejemplo. Esta narrativa, lo que tiene de interesante es que está creada con, que ahora vamos a hablar de eso, con el software Phantom, ¿no? Que es este que aparece acá abajo. Después les voy a pasar los links y demás, porque antes que ponerse a trabajar en un software, se tienen que poner a pensar el guión, qué es lo que van a contar. Esa no era de una compañera de ustedes, ¿eh? Vamos acá, esperen, vamos con trabajos de... A ver, acá, este sí, por ejemplo. Puse un variadito como para que vean distintas.
So you're a tough guy, you really rough guy, just can't get enough guy, just always the rough guy. Vamos a otra. Después la siguen viendo porque van a tenerlas de ejemplo en el documento. Quiero como llegar a mostrarles varias. Vamos, ejemplos. Bueno, y digamos, y una narrativa digital puede ser, no importa el tema, digo, no es que únicamente tienen que ser pedagógicas. Vamos a otro ejemplo. Let's go. Bien, ¿qué tienen en común todas estas narrativas? Ah, mirá cuánta gente tenemos acá. ¿Qué tienen en común todas estas narrativas? A ver, ¿quién se anima? Es como, no es compleja la pregunta, digo, no es compleja en el sentido de que no es nada profundo. ¿Que son didácticas? Bueno, algunas son didácticas, pero básicamente, ¿qué hacen todas? Cuentan algo. Cuentan algo, cuentan una historia, ¿sí? Cuentan una historia. Las narrativas digitales existen desde hace muchos años. Lo que pasó fue que con el incremento y el avance tecnológico, las narrativas digitales se pusieron, entre comillas, de moda. ¿Por qué? Porque nosotros a través de medios digitales, vayamos únicamente al celular, ¿no? Recibíamos historias narradas por imagen, texto, fotos, audio, video, no sé, dibujos propios, ajenos, etcétera, para contarnos una historia. Y como toda historia, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y tiene un fin, tiene un objetivo, ¿sí? Nuestra historia. Las narrativas digitales
aparte, tienen, se tiene que quedar claro, digamos, cuál es el objetivo. El objetivo es, esperen que me macheteé como conceptos para no irme por las ramas. El objetivo es educar. Esas son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo de la narrativa? ¿El objetivo va a ser educar? ¿El objetivo va a ser motivar? ¿El objetivo va a ser divertir? Difundir, ¿no? Vieron que hicimos como un popurrí de distintos tipos de narrativa que a su vez tenían distinto objetivo. Hago un paréntesis acá y les digo que cuando se corte, entramos con el mismo link, ¿sí? Entramos con el mismo link. Ana y Juan, y si bien digo, dice que no se puede escuchar. ¿El resto me escucha? Ana y Juan, ¿no escuchan? Quizás... ¿Ahora sí? Ahora sí, fuerte y claro. Bueno, bien, perfecto. Entonces esto, si se corta, entramos al mismo link. Les decía que la narrativa digital, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿para qué la voy a hacer? Después, ustedes vieron que hay como muchos recursos para contar una historia. Cuando veíamos la difusión de este libro, ¿no? Esta autora que está juntando dinero para poderlo publicar al libro, a esa narrativa digital no le falta nada. ¿No? No le falta nada, digo, en cuanto a recursos. Utilizó ilustraciones propias o ajenas, no importa, ilustraciones. Utilizó texto escrito y texto narrado. Utilizó música de fondo. Y otras imágenes que entraban en el plano, en el encuadre. Por lo tanto, para generar una narrativa, no hay un ABC en cuanto a que deben utilizar X recursos. Pueden utilizar todos, ¿sí? Hasta un link que a mí me lleve a otro. Que en este trabajo que nosotros vamos a desarrollar, la parte de los links la vamos a dejar un poquito de lado porque es más de la transmedia. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a basar en hacer, nos vamos a posicionar en hacer una narrativa digital, preguntándome primero cuál va a ser el objetivo. Todos vamos a tener el mismo tema, pero el objetivo va a ser distinto, porque cada uno puede darle esa vuelta, ¿sí? De que el objetivo mío sea motivar, el otro sea pura y exclusivamente informar, el otro sea para, no sé, educar, ¿sí? Pero todas tienen que pasar por el trabajo de generar un guión. Yo tengo que guionar, tengo que planificar qué voy a contar en esa historia. Y lo que tienen las narrativas digitales es que son cortas. ¿Vieron los ejemplos de Gente Rota? ¿Sí? Que tiene, por un lado, tiene una estética, ¿no? Que mantiene, ese narrador digital, que es Gabriel Lucero, mantiene a lo largo de todas sus narrativas que va generando una estética determinada. Podemos ni siquiera ver su marca de Gente Rota, que por su estética lo decodificamos. Entonces, uno se tiene que plantear qué estética va a tener, qué recursos voy a utilizar, y sobre todo, que todo junto tenga un sentido. La última que vimos ese stop motion que vimos del esquiador, fue realizada ahora en cuarentena, ¿no? Una persona, y sin embargo, primero lo interesante de esa narrativa es el plano y el ángulo de visión con el cual fue realizado, porque utilizó el piso de su casa de pared. Después mírenlos tranquilos, ¿no? Pero utilizó el piso, y miren, vamos a mirarlo, digo, porque tiene muy interesante eso, para que ustedes... Ah, pero esperen que no se lo estoy compartiendo. ¿Qué dice? ¿Abrí dos? Esperen que creo que abrí dos. ¿Cuántos abrí? Vámonos. Esto lo monta en el piso, ¿no?
Interesante esa toma, cómo nos genera esa ilusión óptica, ¿no? De que está trepando una pared y en realidad es en el piso. Está generado por un stop motion, que es tomar, registrar plano a plano, secuencia a secuencia, un movimiento. Esto también es una narrativa digital, ¿sí? También, otro ejemplo de narrativa digital, voy a buscar mientras tanto, otro ejemplo de narrativa digital es, uno puede decir, yo hago una secuencia fotográfica, ustedes por ahí lo conocen más como relato fotográfico, una secuencia fotográfica y le pongo sonido, o le pongo audio o texto escrito. Eso también es una narrativa digital. La propuesta nuestra, digo, la propuesta de este lado, es que las narrativas digitales que se generen tengan un sentido, ¿sí? Tengan un sentido. Por más que fuere, como en este caso, ¿no? Mostrar el encierro y generar diversión, ¿no? O motivar a otro a, no sé, a jugar de la misma forma, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, para repetir, para cerrar, concluir los conceptos fundamentales de narrativa digital. Una narrativa puede hacerse con cualquiera de los recursos que contamos de los distintos lenguajes, pero básicamente tiene que tener un sentido de narrativa, un sentido de qué contar y para qué contarlo. Lo podemos realizar, editar con cualquier software. Hay software como el Pontoon, como el Prezi, por darle mencionarles algunos, que tienen de base, o el Filmora, dibujitos y cosas que le podemos incorporar. Ahora, si esos dibujitos que les incorporamos no tienen sentido, no me sirve de nada en mi narrativa general. Otra cosa fundamental de las narrativas es que son cortas, ¿sí? Una narrativa digital va de 30 segundos a 2 minutos, 4, cuanto mucho. ¿Por qué? Porque es algo que sucede rápidamente. Es lo que, si lo pudiéramos comparar con la época, con los años 80, es lo que sucedió con el videoclips, ¿sí? Algo que pasaba rapidito. Imágenes, secuencia de imágenes que a mí me contaban una historia y que pasaban rápido. La narrativa digital tiene eso. Es algo, no podemos hacer una narrativa digital de 1 hora, ni de 15 minutos, ¿sí? Porque se convierte en otro producto, digamos, de audiovisual. Se convierte en un corto, se convierte en otra cosa, ¿no? No es el fin. ¿Pueden encontrar narrativas digitales que duren 20 minutos? Sí, sí, las van a encontrar. Pero no es lo ideal. No es lo ideal hacerlas porque ¿quién se traga 20 minutos por WhatsApp mirando? Solo el que lo hizo, que por una cuestión de lo quiere volver a mirar, ¿sí? Pero entonces las narrativas digitales utilizan todos los lenguajes, o pueden utilizar todos, básicamente tienen que tener una historia para contar, introducción, nudo y desenlace, por lo tanto un guión, y tiene que ser corta, ¿sí? Tiene que ser corta. ¿Yo puedo generar una narrativa digital que sea un fondo blanco y una lapicera que me vaya escribiendo? Sí. Digo, no necesitamos puestas cinematográficas de Hollywood para armar una narrativa digital. No, no las necesitamos. Siempre y cuando la historia sea fuerte y me atrape, ¿sí? Es válida. Nosotros, miren, hacemos así, si les parece. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Así arranco con la segunda parte de la explicación del trabajo, ¿sí? Y ahí van a haber muchas preguntas. De todas formas, o las van anotando las preguntas, o las escriben en el chat, como quieran. Así vamos como sacando dudas también. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí? El ejemplo que les menciono de encontré una foto de yo durmiendo, ¿no? O donde yo estaba durmiendo, y la parte siguiente es yo vivo solo. Entonces uno se llena de preguntas, es un final abierto, ¿no? ¿Cómo voy a construir mi narrativa? Que es el paso que nosotros vamos a tener que dar. Lo primero que vamos a hacer es generar el guión literario, es relatar de puño y letra, escribir qué quiero contar. La temática
la temática va a ser volver a clase, salir de casa. Estuvimos 60 días confinados con quédate en casa. Bueno, ahora el tema es salir de casa. Y si acá somos 8, 6, 7, 8 porque ahí tenemos 2, van a haber 8 formas distintas de contar el mismo tema. Porque yo puedo generar que el objetivo de mostrar el tema de salir de casa sea meramente informativo, ¿sí? Imperativo. Por ejemplo, no sé, llevar tapaboca. ¿Se entiende? Otro puede ser metafórico, donde uno ponga en juego los sentimientos y las emociones que tiene por poder juntarse con amigos. Les estoy tirando como. Y a su vez, está desde qué lugar, desde qué género lo voy a contar. ¿Quiero generar humor? ¿Quiero motivar a que otro pueda salir a andar en bicicleta? No sé. O que pueda hacer tal cosa que propongo. Puedo educar y puedo decir que salir, y acá con el salir de casa, lo que estoy planteando es que no es que va a aparecer literalmente salir de casa. Uno puede mostrar el salir de casa con una puerta abriéndose, por ejemplo, o también, si fuera en una sola imagen, con un cartelito que dice vuelvo en 15 minutos y los rastros de que vuelvo en 15 minutos no se condice el mensaje con lo que veo porque está lleno, por ejemplo, de impuestos, ¿vieron cuando uno pasa por una puerta y está lleno de papeles, ¿no? Entonces ahí hay ausencia por más de un día, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la narrativa que vamos a generar, el tema es este de salir de casa o volver a clase, ¿no? Que es como lo mismo en lo nuestro. Nos tenemos que preguntar cuál va a ser el objetivo, cada uno va a elegir, cuál va a ser el objetivo. El objetivo va a ser educar, motivar, incentivar, prevenir, reglamentar, miren otra, reglamentar, esa se me acaba de ocurrir, reglamentan cómo va a ser dar clase de danza en el CREA, o salir de casa a una clase de danza, ¿sí? ¿Me van entendiendo? ¿Se va entendiendo por dónde vamos? Sí o sí, tiene que ser, Profe, o mi sea, consulta es, en el tema de educación. Ay, A ver. ahora. Preguntaba si sí o sí tiene, por ejemplo, salir de casa a la escuela o ir a la facultad o lo que sea. No puede ser, por ejemplo, salir de casa, no sé, a volver al trabajo o a juntarte con amigos o a ver a tus familiares, por ejemplo. Sí, claro que sí, es salir de casa. Es a lo que vos le propongas a salir de casa para juntarme con amigos, para salir sin restricción, para ir a una clase de danza, para ir a tomar una cerveza, etc. ¿Sí? Entonces, depende el rubro, entre comillas, que elijas, va a estar directamente vinculado con el objetivo. Quizás, suponete, propones, no sé, ir a juntarse con amigos en determinado lugar, y el lugar es protagonista. Entonces termina siendo una narrativa digital publicitaria. ¿Se entiende? Este para qué, ¿sí? ¿Para qué genero mi narrativa? Es el que ustedes tienen que tener como norte, ¿no? Como lo primero que se tienen que preguntar. ¿Qué es lo que quiero contar? Quiero contar que voy a salir de casa. Bueno, ¿para qué? Para educar, reglamentar, motivar, incentivar. Y después viene, para hacer reír, puede ser algo cómico. El género también está unido con. Después viene la estética, y ahí los recursos. Bueno, muy bien. Se me ocurrió como lo que hicimos hasta ahora, lo del doblaje. Se me ocurrió Freddie Mercury, pero resulta que se mete dentro del agua. Bueno, ahí está. ¿Cómo hacemos
para contar eso. Y ahí está la creatividad de cada uno de cómo genero esa sensación, ¿sí? Esperen que estoy repasando como mi machete para no irme. Uno cuando piensa qué quiere hacer, tiene que lograr esto de que uno se sienta identificado con la historia. Ya el tema, tenemos ahí un gran porcentaje que todos nos vamos a sentir identificados, ¿sí? Si lo acotáramos solo al crear, aún más, pero yo lo dejo libre, ¿sí? Para no condicionarlos. Más primero ni les iba a dar el tema, les iba a decir la vaca, tema la vaca, que lo he hecho otros años. Salen cosas interesantísimas. Profe, Sí, pregunta, escucho. profe, perdón, tengo una consulta. ¿Tiene que ser, digamos, una idea original o tenemos que sacar de, no sé, de alguna escena de nuestro personaje? ¿O tenemos la libertad de inventar una escena con las características de nuestro personaje? El personaje, olvídenlo por ahora, repito porque algunos no estaban, Okay. Es así. El personaje ahora lo dejamos en cuarentena, hasta la próxima unidad donde vamos a ver transmedia. Bueno. Sí, me vino como, donde vamos a ver transmedia, entonces ahí lo retomamos, ¿sí? Pero antes tenemos que ver lo que es una narrativa digital. Entonces el personaje dejémoslo en cuarentena, ¿sí? Dejémoslo ahí, porque fue una práctica para abordar. Es como hacer un cortometraje contando una historia, digamos, plasmar una idea, armar una historia en 45 segundos, pero que cuente una historia, que tenga principio, nudo y desenlace. Sí, y que a su vez, a mí, todo esto que tiene que es propio la narrativa digital. Yo en el documento que les voy a subir, hay un texto muy corto. Les juro que no sabía cómo más acortarlo para que me lo lean. O sea, léanlo, para que se interprete bien esto que yo dije oralmente, de qué es una narrativa, ¿sí? Después viene cómo la voy a construir esa narrativa. Si vos querés llamarle a algo un cortometraje, es como mucho cortometraje, pero bueno, una narrativa. ¿Vieron el ejemplo del esquiador? Sí, pero... El esquiador guionó, ¿no? Guionó, salió a buscar los recursos con lo que le ibas a armar, ¿sí? Y tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y tiene un objetivo, motivar. Claro, yo acá encontré... Te escucho. Claro. Yo acá encontré, por ejemplo, buscando las cosas viejas de la facultad, encontré cómo hacer un guión, por ejemplo. Es algo re básico que acá te sirve cantidad para desglosar cada escena. Porque nosotros cuando nos daban para hacer, no sé, un cortometraje de 1 minuto, menos de 1 minuto, similar a la duración de un tráiler, nos da un desglose general que te sirve, por ejemplo, bueno, acá la persona interactúa 2 o 3 veces, ponele, pasa 3 días en 40 segundos. Graba todo lo que puedas en ese lugar, después cuando te vuelves a tu casa, fíjate en el guión, en tu habitación, ¿cuántas escenas vas a hacer? ¿Cuántas veces entras a tu habitación? Y grabar todas las escenas juntas. Acá también encontré una planilla de cómo hacer un guión, por ejemplo, acá dice, la descripción física del personaje, su edad, la descripción de los elementos que interactúan con el personaje. Por ejemplo, Juan tiene 23 años, está sentado en un sillón frente a la chimenea, mirando por la ventana mientras toma un café. Tiene un pijama puesto y tiene una manta que le cubre el regazo. Ese es el storyboard. Ya lo describí, en el ya guión sé las técnico, cosas que necesito. Una taza de café, claro. Claro, es el guión técnico. El guión, esa generar descripción, ¿qué necesito? Una taza de café, una manta. Es justamente Eso, juntar los recursos. ya de ahí saca lo que necesitas. Claro que sí, sí. Exactamente. A ver, el guión o generar una narrativa o un cortometraje o una publicidad, la planificación tiene 3 partes. Una, el guión literario, que es el cuentito. Había una vez un esquiador que tenía muchas ganas de esquiar y terminó esquiando en el piso de su casa, ¿no? La otra es el guión técnico. Entonces va a decir, el esquiador que era Juan, de 27 años, va a aparecer vestido con, y ahí no menciona. Entonces después sale a buscar los recursos, sale a buscar la ropa, sale a buscar.
Bueno, bien. Y para armar la montaña, es con el ejemplo que les mostré, ¿no? Para armar la montaña voy a generar una textura de una sábana simulando la montaña. Y después voy a necesitar esta sonorización para dar el efecto de viento, etc. Ese es el guión técnico o storyline, no, o storyboard, ¿sí? Hoy en día se utiliza para el storyboard el relato fotográfico, ¿sí? Se utilizan narrativas digitales para ayudar a los directores de escena, a todas las personas que aparecen en un rodaje, para entender cómo va a ser mi escena. Entonces, antes se contaba en dibujito cuadro a cuadro, un storyboard. Después progresó un poquito. Guarda, hay autores que siguen utilizando el storyboard, contar cuadro a cuadro, el dibujito. Otros utilizan la fotografía, ¿sí? Van registrando fotográficamente. Y otros utilizan la narrativa digital. Cuentan en algo muy corto y muchas veces lo utilizan después de tráiler publicitario para esa película, por ejemplo, ¿no? No se me ocurre buscarles un ejemplo de eso, pero es muy usado también, ¿sí? Lo utilizan con el doble propósito. Primero me sirve de guión técnico, donde yo voy a saber qué recursos tengo, con qué cámara, qué ángulo y demás. ¿Qué les pido yo? Digo, ¿qué les pido yo en cuanto para hacer nuestro trabajo? Les pido que se pongan a armar ese relato, ¿sí? Que armen el relato, el cuentito, donde cuentan, donde narran, ¿sí? Si no tienen ganas de escribir, háganlo por un audio, pero me parece que la escritura te proporciona mayor creatividad, ¿sí? Porque uno tiene que pensar la palabra antes de escribirla. Entonces, primero hago el relato literario, cuento la historia, reviso la historia de dónde va a estar la introducción, el nudo, ¿sí? De mi historia y el desenlace. Después, paso siguiente, ya empiezo a pensar cómo lo voy a desarrollar, ¿sí? Y ahí es donde entran los recursos. Y ahí es donde yo en el documento les puse ejemplos de los más variados, de donde utiliza solamente una mano que va escribiendo. Después ustedes me dirán, ¿y cómo lo hago? Bueno, ahí hay o software, o pueden hacer un stop motion, que es como el del esquiador, que es registrar plano a plano, y después una al lado de la otra genera movimiento, ¿sí? Eso es todos deben haber hecho en algún momento un storyboard, seguro, ¿sí? Hicieron, háganme así con la cabeza. Sí. No. Sí. Sí. Bien. Bueno, o todos deben haber hecho, en algún momento de su trayectoria de vida, ni siquiera escolar, dibujado en la punta de un cuaderno, yo voy a agarrar un libro acá, en la punta de un cuaderno, dibujado algo, y luego hacer esto, ¿sí? Un folioscopio, y generar un falso movimiento, una falsa ilusión óptica, ¿sí? Esto. Todos debemos haber dibujado el puntito y que parece que el puntito se mueve. Bien. Tercer paso es entonces plantearme, bueno, y ahora tengo los recursos, tengo la sábana, el mate, todo esto que mencionaba Agostina, que puedo describirlo, tengo todo eso. Bueno, muy bien. ¿Y cómo lo edito? ¿Cómo lo armo? ¿Qué hago? ¿Saco fotos? ¿Dibujo? ¿Relato? ¿Sí? Oralmente. ¿Pongo música de fondo o no? ¿Sí? Y ahí es donde de nuevo entra en juego la creatividad de cada uno. Y sobre todo, el poder de decisión, de selección de recursos. Que es algo que por ahí ante el temor, la duda, le meto todo. Y ahí es donde meten la pata, meten. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo... ¿Eso se lo tenemos que entregar? ¿Qué cosa? ¿La narrativa? Sí. ¿La narrativa? De eso, no. Cuando tengamos que hacer cuando tengamos que hacer el guión, cuando tengamos que armar todo, ¿se lo tenemos que entregar? A ver, a mí me entregan me muestran porque todos van a querer mostrarlo y sacarse dudas por dónde van, el relato literario. Y después recibo la narrativa digital. Lo que pasó en el medio, si me lo quieren mostrar, genial. En esta instancia yo no se los pido, se los voy a pedir cuando hagamos un
más adelante, cuando hagamos transmedia y filmemos, ¿sí? Ustedes van a tener que armar de nuevo un guión, ¿sí? Donde van a utilizar planos, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, porque vamos a tener que repasar cada plano. ¿Sí? Pero yo lo que les voy a pedir, de hecho está descrito en la ficha de trabajo, yo les pido el relato literario que me puedan contar como para saber por dónde van, como hicimos con el personaje, ¿sí? Después lo que pasó en el medio, cómo consiguieron el nylon, esto, lo otro, quedan ustedes, ¿sí? Y sí, la narrativa final. Ahora, ¿qué no puede pasar? No puede pasar. Que mi narrativa digital no tenga los tres como partes, introducción, nudo y desenlace, por más que fuera un desenlace abierto. Por otro lado, no puede pasar que haya un abuso de recursos. Abuso de recursos, paréntesis, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, viene el hombre caminando, estoy viendo que hay alguien que está parado caminando. A su vez la voz relatada, viene el hombre caminando. Yo lo estoy viendo, no me lo relaté, ¿sí? Yo lo estoy viendo. Ahora, sin embargo, si narrado, escrito u oral, se pueden agregar algo que aporte a terminar la idea de caminando hacia dónde, de un sentimiento que tenga, algo que me complete la acción, pero no contar lo que estoy viendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Que un poco pasa... Claro, o sea, como que no se puede ir narrando la historia, por ejemplo, con tu voz, mientras vas pasando, por ejemplo, haciendo el slow motion. Siempre y cuando estés narrando con tu voz lo mismo que estoy viendo. Es como si yo la voz que se le pone al del esquiador es, voy a esquiar, estoy trepando la cosa, y ya la estamos viendo. Que un poco pasa en el ejemplo de los chicos estos, del expresionismo, ¿no? Que es la secuencia de imágenes expresionistas, pero con su voz relatan un poco, voy a salvar ahí, lo que ven. ¿Sí? Lo único que lo hacen bastante vivos, porque lo hacen desde, en lugar de decir, decían, y sobre el puente había, claro, menciona la palabra puente y estamos viendo, pero en ese relato oral da más letra, ¿sí? Cuenta cómo se sentía el personaje, se sentía abatido, solo, no sé qué le había pasado, estaba deprimido, ¿sí? Y después ante un grito que pega, y aparece la imagen del grito, ¿sí? Entonces, por ahí chequear esto de, ¿es necesario que si estoy diciendo, aparece, no sé, se va a tirar del puente, que aparezca la imagen del puente, el texto escrito se va a tirar del puente, y la narración que dice se va a tirar del puente? Y música tétrica. ¿Se entiende? Todo como que me está contando un poco lo mismo. Ahora, si ese sonido, esa sonorización termina de completarme la idea o me aporta otro dato aún más, ¿sí? Por ejemplo, después revisen el de la ilustradora, ¿sí? el de la ilustradora que les mostré de él, que quería vender el libro. Utiliza todo, pero cada cosita me va aportando a mí un poquitito más. No sé si lo alcanzaron a ver todos a ese. Pero el de la ilustradora tiene todo, no le falta nada. Sin embargo, esa nubecita que entra, esa ilustración que a mí me termina de dar la idea de que se trata de un mamífero o, bueno, un animal, ¿sí? Prehistórico, mitológico, no me acuerdo ahora, ¿no? Todo me completa la idea. ¿Sí? Ustedes pueden usar el humor para contarlo, ¿sí? Eso es otra cosa. Pueden usar el drama, la melancolía, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Digo otra cosa, es otro recurso más. Pueden contar con humor. Profe, yo encontré, perdón que interrumpa, yo acá tengo un cortometraje de la facultad que estamos narrando, yo estoy hablando con mis compañeros de que te estamos tramando un robo, ponele. No estamos contando lo que se va a ver en escena.
pero estamos tramando un robo y va pasando va pasando lo que yo estoy narrando, lo va pasando, pero diferente. No es que ahora va a abrir la puerta, va a caminar hacia el pasillo. No, yo le estoy diciendo, mira, chicos, tienen que hacer esto, esto y esto, y después va pasando. Es un ejemplo que les puede servir, si quiere que se lo comparta. Sí, también lo puedes compartir. Puede servir. Van a ver que en el documento que yo les subo, ustedes tocan cada imagen, ¿sí? La pica, yo les voy a lo que les subo yo es esto, miren, que por ahí lo vieron. Ustedes van a, espérenme, acá. Ustedes van a ver este documento, ¿no? En el cual está, miren, una hoja y media, una carilla y media, es lo que les puse de qué es una narrativa digital, la necesidad de contar historias, lo puse, es como muy básico. Y después tienen todos ejemplos, ¿no? Y que algunos criterios, si es educativo, si cuál es el fin y demás. Acá tocan y se les abre ¿sí? Toquemos cualquiera, y se les abre en YouTube, está linkeado, ¿sí? Por eso también es una narrativa, hasta el mismo documento es una narrativa, porque yo toco, bueno, la publicidad, ¿sí? Yo toco y me voy al ejemplo que les estoy dando. Van a encontrar muchos ejemplos de narrativa, ¿sí? Pero fíjense, el sonido ambiental, capaz que no lo están escuchando. Realizado por una compañera de ustedes del año pasado, tomé al azar así algunos ejemplos como para que vean que nada que es realizable. Pero si quieren compartir más ejemplos, aún mejor. Sí, genial. Hay algunos que yo se los voy a subir al grupo directamente, porque por ejemplo el esquiador no lo incluí en el documento, ya lo tenía guardado y demás, y me acordé de esa experiencia. Ya les digo, por redes estos tiempos han circulado muchísimas narrativas interesantes. Que utilicemos la voz narrada no significa que esté contando lo mismo, ¿sí? Hasta pueden mencionar sentimientos, emociones, igual que los sonidos. Recién, con la música que había de fondo, todos percibíamos de qué trata, ¿no? Pasa un escuadrón por la calle. Y otra es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a dibujar? Ahora ustedes me preguntan, ¿tenemos que dibujarlo? No, pueden dibujarlo, pueden usar fotos que tengan, fotos de terceros, pueden utilizar ilustraciones propias o ajenas, me van a decir, pero yo no sé dibujar. Bueno, pero ahí, por ejemplo, habían esquemas de dibujo, ¿sí? Esa es como otra parte de cómo lo voy a presentar, ¿sí? De cómo lo voy a armar estéticamente. Entonces, yo lo que les propongo que se planteen, primero que lean el trabajo, ¿sí? Y que se planteen de qué formas divertidas o creativas puedo contar esta nueva misión de salir de casa, ¿sí? O sea, nosotros al finalizar y ver allá el 20 y pico de junio, 28 de junio, cada narrativa, los espectadores tenemos que poder decodificar que de lo que se trata esa narrativa es de salir de casa, ¿sí? O de la experiencia de volver a mi vida normal, que es lo mismo dicho de otra forma. ¿Se entiende? Pregunta, ¿cuánto tiene que durar más o menos una narrativa? Puse de 30 segundos a 2 minutos. 30 segundos es muchísimo. Después hay que llenarlos. Es mucho 30 segundos. Digo, está bien. Ya les digo, yo miren ese ejemplo que les di
encontré una foto yo durmiendo en el celular, como, ¿sí? Es 2 segundos y hay una historia. Hay una historia, ¿sí? Que a mí me deja pensando, hay una historia que genera un nudo, ¿sí? Que no me voy a ir no voy a pasar la historia. ¿Tá? Ustedes pueden generar a su vez el opuesto, pueden generar cómo hacer para salir de casa y romper mi amor con las pantuflas. No sé si me acaba de ocurrir así, como el opuesto también pueden ir, ¿sí? Para no caer en lo básico literal, ¿sí? La apuesta de cada actividad es que ustedes sean aún más creativos, ¿sí? Que aún sean más creativos en la búsqueda de historias, en la búsqueda de recursos. ¿Qué preguntitas tenemos? No hay pregunta. Profe, Pri. una consulta. Usted después va a enviar la primera parte de la clase porque no la pude ver, se trababa mucho. Sí. Yo la grabé, la compilo un poquito y la subo, ¿sí? Para que lo escuchen, para ver, pero básicamente expliqué esto mismo que está narrado. Por ahí es más fácil escucharlo que leerlo y entender bien por dónde viene. Pero el personaje déjenlo en cuarentena, pónganlo en la heladera, y después lo vamos a retomar. Digo, no tiene que ver con el personaje. Si encuentran un punto de conexión, bienvenido. Pero si ustedes se ponen a pensar, en realidad lo que tenemos de conexión es la forma en la cual planificamos, guionamos nuestro personaje en ese caso, y ahora van a ver otros personajes. Que el personaje puede o no aparecer, esa es otra. ¿Se entiende? Puede o no aparecer. Pueden estar hablando de yo estoy saliendo de mi casa, pero yo no aparecer nunca. Sin embargo, saber que existe, que va a salir Ana y José y Juan van a salir de su casa. ¿Se entiende lo que digo? Por eso también el martes que viene va a haber un espacio de corrección. Yo voy a estar conectada, bueno, a ver, muéstrenme, corregimos, vemos acá, allá. ¿Hay preguntas? Profe, a mí se me ocurre, bueno, yo soy profesora de danza y estoy dando en una escuela, y ahora está saliendo como el protocolo de danza para cuando podamos salir a dar las clases. ¿Podría hacer eso? Tranquilamente, sí, podría ser. Claro que sí. Claro que sí. Sería genial. Sí, claro que sí. Si se llega a cortar, anoten las preguntas en el grupo, ¿sí? Si hay preguntas, y se las respondo, ¿sí? Porque queda menos de un minuto. Dice. Y si no, los invito a eso, a escribir, a preguntarse qué quieren contar de salir de casa, o de volver a la rutina o a la vida normal, entre comillas. Pregúntense qué mensaje quieren dejar, ¿sí? Y cuál va a ser el propósito, el objetivo, educar, motivar, reglamentar, ¿sí? Como en el caso de Flor, etc. Los dejo libre. A mí se me ocurre, pensando así, o sea,